Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Seguimos en Pauta Propia para hablar de seguridad. No cabe ninguna duda que Chile vive un cambio profundo, no solo en los datos, sino también en la forma de entender la seguridad. No se trata ya solamente de delito o de estadísticas, hablamos de miedo, de confianza en las instituciones, de capacidad o incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. En la mesa de todos vamos a hablar de esto: justicia, seguridad y confianza, con dos respetadísimas voces en el debate. Le doy la bienvenida a Mauricio Duche, abogado, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Fue parte del equipo que impulsó la reforma procesal penal en Chile. De hecho, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Y Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel es ingeniero civil e industrial, con mucha experiencia en gestión pública, también privada, y lidera investigaciones sobre delitos violentos, reincidencia, prevención y percepción de inseguridad. Un referente indiscutido cuando hablamos de seguridad. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. A ver, nosotros hicimos un repaso recién, antes de entrar con ustedes, a los datos, la historia, cómo ha ido evolucionando. Evolucionar es una palabra que no sé si funciona en este caso, porque más bien estamos con una involución en muchas materias en relación con esto. Y también cuál es la mirada que tienen los candidatos presidenciales en sus programas de gobierno sobre este, que es sin duda un tema de máxima prioridad para la gente. Se cruza con el narcotráfico y con el crimen organizado, dos temas que hemos conversado en mesa de todos de manera separada, justamente para poder hacer un poquitito las diferencias. La pregunta con la que quisiera partir puede sonar muy general, pero ¿por qué sentimos que todo está peor cuando incluso hay indicadores que nos dicen que estamos mejor? Daniel, ustedes sacaron hace pocos días de octubre el índice de paz ciudadana. Sí, a ver, que el índice nos muestra efectivamente esa realidad, esa como dicotomía que hay entre la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos y el nivel de delito que está ocurriendo en el país. Pero no hay que pensar que solo la frecuencia delictual es lo que pudiera estar afectando la percepción de los ciudadanos. O sea, tenemos una evolución de los delitos que es mucho más compleja que simplemente contar una cantidad. Por un lado, tenemos delitos de robo que bajaron, en general los delitos contra la propiedad bajaron producto de la pandemia de manera muy importante en Chile. Se mantuvieron bajo, pero han ido recuperando el nivel que tenían pre-pandemia paulatinamente, y ya estamos como dentro de la franja de personas víctimas que teníamos previo a la pandemia. O sea, ya retomamos ese nivel como de normalidad. Entonces hubo un periodo de baja. Pero otros delitos que son mucho más dañinos, más violentos, han tenido aumentos relevantes en el país si lo comparamos con 8 o 9 años atrás. Y han tenido cambio en características de comisión también. O sea, los homicidios aumentaron, y si bien es cierto que los 2 últimos años han venido disminuyendo, todavía estamos en tasas relativamente altas para lo que estábamos acostumbrados hace 10 años. Hay que acordarse, sí, que hace 50 años las tasas eran mucho más altas, pero bajaron, nos acostumbramos a ese nivel bajo, y ahora tuvieron un repunte que ahora está bajando un poquito. Entonces uno puede pensar que hay una relación entre el no acostumbramiento a una cierta tipología delictual a una tipología delictual que es distinta y que por lo tanto no sé cómo enfrentarla. De hecho, uno se extraña, Chile es uno No sé yo ciudadano, digamos. Claro. El extraña que Chile tenga tasas mucho más altas de temor que países que tienen situaciones mucho más violentas, pero también hay un acostumbramiento. No es que ese concepto de normalización, no es que me deje de importar, sino que la ciudadanía entiende cómo es el comportamiento delictual, entonces sabe cómo no arriesgarse, y por lo tanto lo percibe como no posible, como que no es posible. No es menor menor eso, porque hay una cuestión medio cultural, ¿o no, Mauricio? Cuando uno viaja de repente a algunos países en Centroamérica y te impresiona que en la puerta de un restaurante, de una librería, diga no se puede entrar con armas, o que en los counters de los aeropuertos te digan que tú separes las balas para que las peses. Me refiero al tema cultural, o sea, son sociedades que están mucho más acostumbradas a lidiar con eso, y eso puede explicar también parte del temor. Ahora, ¿cómo se maneja desde la perspectiva del derecho, de la persecución, en este caso de los delitos, y de la justicia propiamente tal, ese incremento en la percepción, cuando a veces los castigos que hay no alcanzan para apaciguar esa sensación de inseguridad? Sí, pero a ver, déjame complejizarlo un poquitito más. O sea, comparto el análisis que hizo Daniel, pero creo que hay que tener una mirada un poquitito más de largo aliento, porque cuando tú ves incluso hacia atrás con los datos que tenemos en Chile, la percepción de aumento del delito es extremadamente alta, aún en contextos donde no pasaba lo que ha pasado con los homicidios, los secuestros, y teníamos tasas de 80, 85% de la gente que quería aumentar el delito en una época
por allí, por ejemplo, entre el 2005 y 2015, que tuvimos una baja espectacular de los delitos de mayor connotación social, que eran los únicos que medíamos y teníamos. Entonces, hay una disociación, creo yo, entre distintas percepciones, que ojo, no es todo temor, es percepción de aumento, percepción de desconfianza, o sea, son distintas cosas que creo que tenemos que diferenciar para atacar. Y por tanto, no todas se van a resolver con mejoras en la persecución penal, sino que hay que atacar otras cuestiones. Por ejemplo, los niveles de confianza. Los niveles de confianza que expresa la ciudadanía en las instituciones de la justicia penal, pero además en general las instituciones públicas, tiende a ser bajos, salvo algunas honrosas excepciones. Entonces, en la que no están ni los jueces ni los fiscales tampoco. No. Claro. Los jueces y los fiscales están en la parte baja de la tabla, solo ganados por la política, digamos, por así decirlo. Claro. Entonces, yo creo que, tenemos que empezar a distinguir bien cómo están configuradas estas percepciones, qué es lo que es efectivamente temor, de dónde viene el temor, qué es un problema más bien de preocupación por la delincuencia. Muchas encuestas más bien miden esta pregunta, ¿usted está preocupado o no? Pero que es algo no necesariamente igual al temor. Están las preguntas sobre percepción de aumento del delito, de percepción de ser víctima de un delito, que es dramática. Esto, el índice de la paz ciudadana, pero también en US muestra que la gente tiene una mucho mayor percepción de que va a ser objeto de delito de la posibilidad real que tiene. Tenemos que distinguirlo más y hay que atacarla de distintas formas. Por cierto, persecución penal es un área, pero yo creo que es más o menos claro que aunque tuviéramos la mejor persecución penal del mundo, hay una disociación con las percepciones subjetivas, como digo, y uno lo puede trazar históricamente. Por tanto, una política efectiva para lidiar con este tema, que es un tema importantísimo en mi opinión, tiene que atacar distintas dimensiones. Ya, quedémonos en esas dimensiones, a ver si las comparten o no. Yo me imagino que sí. Y a propósito de eso, ayer el presidente lanzó, o en estos días, el presidente lanzó la Política Nacional de Seguridad Pública, que hay que decir que es la primera en 21 años, pero la verdad es que tuvo bien poca resonancia. Yo me tuve que meter a la página del gobierno para buscar algún anuncio y encontrar el detalle, porque en los diarios no estaba, o en la prensa online del día no estaba. Solo como anécdota, porque había otras cuestiones. Fue el día en que salió el veredicto del caso SQM y otras cosas más. Pero tenemos una primera Política Nacional de Seguridad Pública. ¿Sirve de algo? ¿Aminora en algo este tipo de cosas? ¿Hay avances que se pueden reconocer en esta iniciativa? ¿Van en la lógica de lo que tú estabas planteando, Mauricio? Daniel. Estamos con Daniel Johnson y Mauricio Duche. Estamos viendo quién primero. Sí, a ver, yo comparto 100% lo primero, la primera parte de tu cierre de la pregunta anterior, lo que dice Mauricio. O sea, nosotros tenemos como identificado y sistematizado los cuatro que nombró Mauricio. O sea, el temor no es una sola condición. Está el temor que le llamamos temor como político, que es esta cosa, y yo siento que aumentó el delito en mi país o que va a aumentar en el próximo tiempo, que eso es súper racional. Está el cambio de comportamientos producto del temor, yo dejé de ir a un lugar, etcétera. Está el riesgo de ser víctima, qué tanto riesgo racional, qué tan probable es que usted sea víctima de un homicidio, por ejemplo. Y por último, el qué tan atemorizado me siento en ciertas circunstancias, entrar en mi casa, salir de noche. Y esas cuatro dimensiones nosotros las medimos en el índice Paz Ciudadana, las agrupamos y construimos el índice. En realidad ocupamos 3, no las 4, el comportamiento no está incluido. Y en ese nivel estamos en los últimos 3 años en el nivel más alto de toda la historia de Chile. Y en estadísticas internacionales también, si nos comparamos, por ejemplo, la Gallup, que es un encuestador norteamericano, pregunta solamente la percepción de temor. ¿Se siente usted atemorizado al salir de noche en su barrio? Chile es el quinto país que más personas contestan que se sienten atemorizados. Solo nos gana Botswana, Sudáfrica, Ecuador. O sea, para que tengan una idea. Eso, o sea, Chile es un país enormemente atemorizado. ¿A qué se vincula? Hay muchas cosas, pero primero, las mujeres están mucho más atemorizadas que los hombres. Cuando nosotros hicimos un análisis factorial estadístico, hay como una metodología, lo primero que correlaciona, sexo. Mujeres más atemorizadas que los hombres. Segundo, haber sido víctima. Y tercero, el tema de la... cómo perciben su entorno. Entonces, la cohesión social, el servicio del Estado en el territorio, y exactamente, y ahí me voy a lo que dice Mauricio, la confianza en los servicios que me da el Estado, porque yo muchas veces no me siento capaz de hacerme cargo de la condición de inseguridad, como que le exijo al Estado que se haga cargo. En ese contexto, la política creo que es razonable. O sea, la política de seguridad anunciada por el pública gobierno. se anunció. Es yo no le encontré nada respecto a la confianza, pero esa es otra cosa. Me hubiera gustado que fuera un proceso un poco, porque si bien hubo invitaciones como individuales a conversar, pero no hubo un proceso como reglado, preconocido para poder construirla. Entonces, una política que no aprovechó la legitimidad que podría haber ganado en un proceso más transparente. Y creo que ahí perdió una oportunidad. En la ley quedó establecido que tenía que dictarse ahora, porque también queda como un poco extemporáneo, o sea, queda como el término de un gobierno que parta a otro, pero la ley lo definió así, se define cada 6 años, entonces siempre va a quedar cruzada con un gobierno y con otro. Pero creo que
que viene a reconocer una nueva institucionalidad que estamos armando en Chile para hacerse cargo de la inseguridad. El Ministerio de Seguridad y sobre todo cómo ese ministerio es capaz de coordinar un sistema de seguridad. Eso lo reconoce y con eso se pueden abordar la inseguridad de maneras mucho más amplias, preventivo, persecución, y eso lo define también la política. Ahora, cómo se actúe. Ya vamos para allá. Mauricio Duche. Sí, no, ahí te agrego. A ver, yo creo que la política es un ladrillo en un edificio que se está construyendo. Que un es ladrillo. Un ladrillo en un edificio, un ladrillo importante, un edificio que se está construyendo, que esta nueva institucionalidad y hay que darle una chance que funcione. Yo creo que todos tenemos que empujar. A algunos les haya gustado más o menos. Ya existe esta institucionalidad, existe este ladrillo, tenemos que empujar para que esta cuestión funcione. Y creo que tiene la gracia de plantear una cierta visión de Estado sobre cómo deberíamos enfrentar el tema. Y uno de los objetivos que plantea no es solo reducción de delincuencia, sino que hacerse cargo del problema del temor, efectivamente. Lo que yo creo, sin embargo, es que luego el desarrollo que tienen las acciones concretas es relativamente escuálido. Probablemente porque en materia de cómo combatir esta sensación de temor o todas estas cuestiones que están debajo del temor, es algo que sabemos menos que cómo combatir, por ejemplo, reducir el delito a través de estrategias de persecución o prevención. Entonces, probablemente la política manifiesta algo que es una realidad de la experiencia que tenemos en el país, pero va a haber oportunidad de complementar esto porque esta nueva institucionalidad plantea que hay otros ladrillitos que hay que ir agregándole a la política que tienen que ver con algunas políticas que llamamos sectoriales, como lidiar con crimen organizado, cibercriminalidad, qué sé yo, pero también con el desarrollo de planes evaluables cada 2 años. Entonces, en este contexto yo creo que lo crucial para el futuro que viene más cercano y que para mí es una preocupación, es que la política sea vista por los gobiernos que vienen, cualquiera sea el signo político, como una política de Estado que se le pueden hacer correcciones, complementos, pero que hay que sustentar. Mi temor es que en el escenario electoral que vivimos ahora, en donde este tema polariza mucho, no se le dé la importancia que tenga como una guía, un instrumento que nos permita más después evaluar los esfuerzos del Estado. Entonces yo creo que ahí esperaría que desde las candidaturas haya un cierto compromiso de que ellos van a tener un espacio para obviamente poner cosas propias en la política, porque muchas definiciones son todavía bien generales, pero que más o menos empecemos a adoptar una política de Estado en materia de seguridad. Si no Ahora, yo me imagino que uno tiene que esperar a los candidatos de segunda vuelta para hacer ese diagnóstico bien hecho, ¿no? Porque uno revisa, y lo hicimos recién antes de entrar a conversar con usted, en los programas está lleno de ideas y de ideas básicamente muy reactivas, muy vistosas, muy populistas algunas también, hay que decirlo, ¿verdad? Con todas sus letras, sin adjudicársela a nadie en específico, pero hay mucha idea populista y poco sentido, salvo algunas excepciones, de esa visión del tema de seguridad más como una política de Estado. Lucen como más listados de acciones que como una política realmente. Lista de supermercado más que como política de largo plazo. Yo quisiera detenerme un poquitito en el tema de la confianza, porque me parece que en el trasfondo de todo lo que ustedes han dicho, pareciera estar ahí el quid del asunto y además, y con toda la lógica del mundo, parece lo más difícil de lograr. Porque, ¿qué saco yo con prometer un montón de cuestiones y por cumplir muchas de las cosas que están, por ejemplo, en esta política, hacerle check a las prevenciones territoriales, en la niñez, al control de delito, a la persecución penal, si no logra generar una sensación de confianza que finalmente repercuta en que yo pierda un poco el miedo? Porque tengo miedo porque desconfío también, ¿o no? En una medida súper importante, y desconfío de las instituciones. Desconfío de la justicia, desconfío de la fiscalía, desconfío de los políticos, desconfío de esa larga lista de cosas. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué tuercas se hace necesario apretar? Tenemos además ejemplos, lamentablemente, y en días pasados, el del caso SQM, que es un emblema de la política por las razones de fondo que tiene, tenía que ver con financiamiento de la política y todo, pero que terminan avalando también la sensación de desconfianza en el Ministerio Público, en la justicia, en los políticos, y de vuelta, y nos seguimos moviendo en el mismo círculo. ¿Dónde se aprietan las tuercas para tratar de recuperar la confianza? Nunca hemos sido muy confiados, No es que estemos ahora viviendo una crisis de confianza, no. El chileno siempre ha sido desconfiado. Yo creo que estamos siendo súper críticos de todas las políticas públicas en general. O sea, de hecho, lo que decía Mauricio, nosotros preguntamos también en el Índice Paz Ciudadana cuál es que le pongan una nota a las distintas instituciones y las instituciones y a las instituciones que tienen personas electas democráticamente son las que se evalúan más críticamente. Ajá. O sea, el Parlamento es el que queda en último lugar con una nota 2. O sea, estamos en una situación de desprestigio de las instituciones muy grande. Y aquí hay un círculo vicioso. En seguridad, las políticas que puede uno implementar en el corto plazo
cuando tiene un sentido de urgencia como el que tenemos hoy día. O sea, hoy día el sentido de urgencia es brutal, pero lo que decía Mauricio también es muy cierto, no es de hoy día. O sea, esto viene de hace 15, 20 años atrás, que en materia de seguridad no hemos podido instalar políticas que tengan efecto en el mediano y largo plazo, porque parecieran no pertinentes para un problema que tengo que resolver hoy día, porque es muy urgente. El cortoplacismo. El cortoplacismo. Entonces, ha sido tal el sentido de urgencia que hemos implementado políticas que pueden ser, o hemos tratado de poner los esfuerzos en políticas que son más bien reactivas, porque son las que podrían tener un efecto inmediato. Persecución. Tenemos otra estadística. Chile es uno de los países, o estamos en el tercio superior de los países que más personas privadas de libertad per cápita tienen en el mundo. O sea, estamos en el 30% superior. No somos de la OCDE, somos el tercer país con más personas privadas de libertad. ¿Pero cuál es el problema? Nos subimos a todo un barco y los llevamos a la cámara. Claro, estamos en soluciones. Entonces, no es que Chile prisionice poco también, y se han instalado discursos como la puerta giratoria que son dañinos, que empujan hacia el lugar incorrecto, con sobrepoblación carcelaria que tenemos ya en un límite. Y no es solo las condiciones de esas personas, sino las posibilidades de una reinserción real cuando tienes a las personas en ese nivel de hacinamiento. Entonces, ese sentido de urgencia ha hecho que las políticas que implementemos sean solo reactivas. Las políticas solo reactivas no disminuyen la cantidad de personas motivadas a cometer delitos, sino que solo nos defienden para que esas personas no puedan actuar. Si no disminuimos este volumen de personas cometiendo delitos, no van a tener efecto en el largo plazo. Si las políticas no tienen efecto y la ciudadanía percibe que no tienen efecto, se deslegitima el sistema. La ciudadanía, al deslegitimar el sistema, hace que actúe más torpemente, porque más reactivo es, y incluso las policías tienen muchas más dificultades para actuar. El sistema de persecución también, o sea, un sistema de legitimado... Como que me angustio escuchar a... Pero no, porque si uno identifica el círculo vicioso, lo puede romper. Sí, pues. Esa es la buena noticia. Claro. O sea, si uno lo identifica, lo rompe. Y el problema en persecución, imagínate, pruebas. Si yo no confío en el sistema, no voy a denunciar a una persona que está traficando, por ejemplo, o que está corrompiendo una institución pública. Si yo no dejo a las policías, no confío en las policías, no voy a dejar también que entren a investigar o que actúen, no voy a responder de una manera más violenta contra ella, etcétera. Entonces, ese círculo vicioso tenemos que identificarlo, como decía, para poder romperlo y poder mejorar la condición. Mauricio Duch. A ver, yo creo que hay razones externas que afectan la confianza, pero también hay razones del propio sistema de justicia penal, para quedarme con eso, que han ayudado a generar esta situación de desconfianza. Y creo que, por lo mismo, prioridad uno para las agencias del sistema de justicia penal, estoy pensando sistema judicial, Ministerio Público, policía. Probablemente la policía han operado en una lógica un poco distinta, Defensoría Penal Pública, también incorporándola, es la construcción de lo que yo llamo una política de legitimidad social de las instituciones. Y esto supone un cambio de paradigma de cómo comprenden su tarea. Yo creo que en buena medida la desconfianza, por ejemplo, para ponerte unas cuestiones históricas hacia el Ministerio Público, una cuestión que surgió hace 25 años cuando el Ministerio Público fue creado y tuvo una autoridad del Ministerio Público que dijo, mire, en realidad el problema de la seguridad pública no es nuestro. Y esto impregnó al Ministerio Público, que tal vez jurídicamente es correcto, pero políticamente un desastre, donde se instaló culturalmente el Ministerio Público y cómo eso permeó su cultura institucional. O después decir esto, no somos los abogados de la víctima. Jurídicamente es correcto. Como la AFP diciendo la calidad de las pensiones no es problema nuestro. Claro. Entonces, que jurídicamente puede ser correcto. Entonces, pero... Exacto. Entonces, de muy poca sensibilidad. Entonces, ¿qué significa contra una... Esto es ahora, como estamos celebrando los 25 años o conmemorando los 25 años de la reforma, me han invitado y lo he planteado varias veces. Así que ya es como el loquito que repite esto. Pero básicamente significa una estrategia compleja que involucre, punto uno, muchos mayores niveles de transparencia y de contabilidad de las instituciones. Parte de las confianzas tiene que ver con que hoy día tenemos problemas de transparencia en términos de cómo se hacen las cosas y problemas de acceso a información que permita un análisis crítico del trabajo que hacen. Esto, lejos de verlo como un problema, las instituciones deberían verlo como una ayuda desde afuera. Hoy día hay capacidad técnica instalada fuera del Estado que tiene capacidad de mirar el mundo académico, think tanks, etcétera, etcétera. Segundo, esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo el sistema se redefine nuevamente la relación con los usuarios. Han pasado muchos años, todavía tenemos sistemas de atención, problemas con atención de usuarios, con las víctimas que reciben una información tardía, en abstracto, con poca justificación, ¿cierto? Y por tanto, evidentemente esto tiene un impacto. O sea, si tú tienes una mala experiencia con el sistema... No vas a volver. Y no solo a ti, sino que tu círculo cercano genera desconfianza. En parte también esto ha tenido que ver con, yo diría, una cierta política que yo llamo de deslealtad institucional en cómo las instituciones comunican su fracaso. Los fracasos son siempre, parece, responsables del que está al frente. Se socializan siempre.
del que está al frente. Entonces, claro, si la gente ve que las instituciones entre ellas se echan la culpa, no, es que estos hacen esto, otro, bueno, obviamente, por tanto, hay que redefinir cuál es una política de comunicación razonable que te permite explicar razonablemente en aquellos casos que no se obtienen las cosas, explicar también éxito. Esto tiene que ver también con cómo tú le das mayor legitimidad a algunas decisiones. Por ejemplo, lo que mencionaba Daniel, de las políticas de persecución, etcétera, etcétera. Tú podrías tener mecanismos, o en la designación de las autoridades, podrías tener mecanismos que permitan algún nivel de participación de la sociedad civil, digamos, aportando ideas, opiniones, etcétera, etcétera, que le darían mucho mayor legitimidad en procesos que hoy día están muy cuestionados. Entonces, pero probablemente lo que la gente más demanda, entendiendo la lógica de corto plazo, son resultados. Bueno, es que lo que decía Daniel, si tú miras los resultados en los números fríos, por así decirlo, Chile es un país no son malos, po. Exacto, y claro, los que conocemos mejor las cifras sabemos que hay muchos números que son engañosos y que uno los pica un poco y son menos de lo que aparece, pero en números fríos, probablemente Chile tiene una de las tasas más altas de capacidad de persecución penal y sanción en América Latina, y tenemos números que se parecen o discuten con números de países con mucho mayor nivel de desarrollo. Entonces, probablemente lo que tenemos son problemas de focalización más que de grandes números, ¿cierto? O sea, donde tú tienes que atacar y que uno ha visto que el sistema ha tenido capacidad de reacción. O sea, por ejemplo, con todo el tema de crimen organizado, el sistema ha mostrado una cierta capacidad de reacción. No, y hemos dado algunos resultados también. O sea, hay casos emblemáticos. No, a partir de la iniciativa BECO, por ejemplo. Entonces, yo no creo que el tema pase necesariamente porque tú, por así decirlo, en vez de condenar a un 14% de las personas que entran al sistema, condenes a un 25%, porque eso prácticamente ningún sistema lo hace, y probablemente si lo haces es porque vas por la chimuchina, no lo relevante, sino que más bien es focalización en aquellos fenómenos que tienen mayor impacto público y donde tú puedes mostrar resultados que van a generar esto. Entonces esto es de bisturí, no de machete, como se discute, en mi opinión. De bisturí, no de machete. Sí. Me gusta esa definición, está buena. De acupuntura. Daniel, y esto es para los dos también, ¿ah? A no ser que quieras agregar algo a lo que dijo Mauricio. Se abren un montón de temas, pero a ver, uno como profundizando, a ver, o como poniéndolo desde afuera quizás, no profundizando al revés, como generalizando, pero creo que es interesante. Nosotros cuando, primero, la percepción de inseguridad evidentemente es muy fácil de compartir. El tema de la inseguridad es un tema como el clima, que en los asados se habla permanentemente y todos van a tener una opinión común, es un tema que no genera discusión. De hecho, no sé si te pasa a ti, Mauricio, pero para mí los asados, desde que trabajo en temas de seguridad, son terribles, porque yo trato de poner paño frío, entonces como que yo no entendiera nada, como tú que trabajas en esto, no entiendes nada. Llevo como 30 años en eso, ya no voy a asado. Yo lo sufro. De verdad es muy incómodo, porque todos los demás siempre comulgan mucho en la crítica por el nivel de inseguridad que tiene el país, y en eso hay mucha comunión y por lo tanto hay mucho diálogo fluido, es verdad. Pero la legitimidad del sistema efectivamente está en crisis. Uno cuando, en esa percepción de inseguridad, cuando uno busca al culpable, normalmente lo encuentra en el Ejecutivo. Los gobiernos son culpables de la inseguridad. La capacidad que tiene un gobierno de hacer cambios reales en materia de inseguridad en 4 años es prácticamente nula. La inercia institucional es brutal. O sea, una transformación de Carabineros, una transformación del Ministerio Público van a tomar 10 años, 15 años. Entonces es imposible que un gobierno sea responsable de la situación de inseguridad que está pasando hoy día. Eso no es así, pero tendemos a evaluar al gobierno en función de eso. Y esto pasa también porque no tenemos indicadores concretos que nos permitan evaluar a las instituciones en el rol que tienen que cumplir. ¿Cuál es el éxito del Ministerio Público? ¿Qué nivel de éxito tiene el Ministerio Público? ¿Cuál es el nivel de éxito de las policías? ¿Cuándo las policías son exitosas? De hecho, para las mismas policías, ellos se evalúan en función de la aprobación que tienen en la ciudadanía, pero no en función de resultados de investigación penal en el caso o de investigación en el caso de la Policía de Investigación o de prevención en el caso de Carabineros. No hay indicadores que estén en esa línea. Entonces hay que crear un sistema que permita transparentar los éxitos del rol que tiene cada una de las instituciones en el sistema. La seguridad hoy día es uno de los grandes temas que cruza por parejo todos los programas presidenciales y la discusión política, ¿verdad? No hay candidato que no tenga como prioridad hoy día el tema de seguridad en sus múltiples dimensiones. Seguridad de la que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la persecución, del temor de las personas, etcétera, pero también los capítulos crimen organizado, narcotráfico, etcétera. ¿Eso es bueno o es malo? Porque al final se transforma, claro, siempre puede parecer positivo, ¿verdad?, que todos tengan el tema como una cuestión prioritaria, pero la diferencia de enfoques también es una cuestión que yo creo que complica un poquitito el debate y el aterrizaje de los temas. Aquí hay visiones
que van desde la cohesión social hasta la reinserción como prácticamente única solución posible a este tipo de temas, a otras que van a la mano dura y al castigo rápido y a la horca y a la deportación y a las islas y los barcos, etcétera. ¿Cómo se logra también un equilibrio en la visión de las personas en esto? A la hora de leer un programa de gobierno, a la hora de escuchar a un candidato, ¿cuáles son las claves que un ciudadano tiene que tener para entender y saber si se está abordando el tema de la seguridad en serio, con una mirada de mediano o corto plazo, bajo esta lógica además que dice Daniel? Es muy difícil que hoy día un gobierno en 4 años logre solucionar un problema así. Sí. Mauricio. No, es extraordinariamente complejo porque yo diría que, por así decirlo, esto es un área donde todavía hay un déficit técnico importante. Y una capacidad de control técnico, por así decirlo, muy importante. O sea, si tú vas en el área de la economía, por así decirlo, y un candidato propusiera eliminar la desigualdad, señalando que va a imprimir más billetes y los va a repartir, va a salir una comunidad epistémica, por así decirlo, y todo el mundo, instituciones, y además la propia gente intuitivamente va a decir, no, pero esto vamos a salir para atrás. O sea, esto no hay una bala mágica. Pero en este tema hay propuestas que son de este tipo. Yo le diría a la gente los criterios básicos para verlo, pero digo, no le transferiría la carga a la gente, sino que esto es de una comunidad epistémica que tenemos que tener un rol más activo, y los medios, los académicos. Es básicamente sentir que uno está mejor informado, ¿no? Exacto. Claro. Y tiene que ver con que buena parte de las propuestas que se formulan y que no hacen ningún sentido, primero no vienen de diagnóstico. No hay diagnóstico. Se ha instalado, en mi opinión, lo que es una tontera, esta idea de que ya pasó la hora de los diagnósticos, ahora la hora de la acción. Bueno, es verdad, en muchas áreas. No así vamos a estar llenos de barcos que como no obedecen un diagnóstico claro, digamos, no van a servir de nada. Entonces, primero hay que tener diagnósticos basados en evidencia. Segundo, las propuestas que se formulan a partir de estos diagnósticos también tienen que ser propuestas que tengan alguna validación en términos de su capacidad de producir resultados. Y lo que tú ves es que a veces hay un diagnóstico correcto, cuando hemos avanzado mucho, pero se proponen cosas que no hacen sentido. O sea, hoy día sabemos, por ejemplo, que en materia de homicidios, por ponerte los análisis sistemáticos que hay en América Latina, te muestran que, por ejemplo, una de las políticas que ha tenido más éxito en América Latina para disminuir homicidios son las políticas que ponen restricción a la posesión y tenencia de armas. Y luego tú ves que se argumenta como la posesión y tenencia de armas sería un activo en favor de disminuir. Con la evidencia que tenemos, te dicen, no, esto va a salir para atrás. O la participación de los militares en actividades de seguridad o policionamiento cotidiano, en fin. Entonces, segunda cuestión, ¿hay una evidencia que le dé mínimamente soporte? Tercero, ¿cómo vamos a pensar la implementación de esto? Lo que hemos vivido, yo creo, lamentablemente en el país, es que hemos puesto demasiados huevos en la canasta de que la reforma legal es la herramienta idónea para cambiar la realidad. La reforma legal, y yo soy abogado y esto lo conozco bien, tiene una capacidad de cambiar la realidad cercana a cero si es que no va acompañada de procesos de implementación que significan un diseño para ver cómo tú obtienes el resultado. Saber el ingeniero también. Exacto. Y luego con mecanismos indicadores y mecanismos de evaluación y seguimiento. Claro. Si tú ves este ciclo, no se está siguiendo porque probablemente en materia de seguridad todavía no... La materia de seguridad todavía ha sido un área fuera de la política pública, por así decirlo, como que se puede comportar con claves distintas. Entonces, yo diría, señor ciudadano, más simple, aplique el test. Le están ofreciendo una solución mágica que no parece tener mucho respaldo en información o en evidencia, sino que en creencia, no la crea. Daniel Johnson. Difícil complementar después. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mauricio. Pero, a ver, hay ciertas validaciones que son bastante como obvias. A ver, el problema es que en el primer discurso, en la primera lectura que puede hacer el ciudadano, pueden parecer razonables. Sí. O sea, pueden, por ejemplo, defiéndame. O sea, es obvio que si dicen, no, las cárceles están colapsadas, más cárceles. Y si alguien propone construir cárceles, pudiera parecer una propuesta razonable. El problema es que ¿cuál es la evidencia que muestra que las personas o sea, primero, Chile ya es un país que ya encarcela más que lo suficiente, o sea, muchos. Y la cárcel, si no tiene herramientas de reinserción social, es un periodo de incapacitación relativo hoy día, porque las cárceles tienen, a través de los teléfonos, se pueden cometer delitos hoy día desde la cárcel. Y después esas personas salen y pueden cometer aún más delitos si es que no tienen un programa de reinserción apropiado, por ejemplo. Entonces, no es tan... Lo que uno le pediría al ciudadano, primero, estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que plantea Mauricio, que vea que las políticas respondan a un diagnóstico correcto, que esas políticas hayan tenido éxito en algún lugar del mundo, que tengan evidencia, y yo agregaría el que los candidatos tengan una mirada sistémica.
Sí, muy buen punto. Que no sea, que no crean que con una medida particular van a resolver el problema. Esto no es solo más cárceles, esto no es solo más policías, esto no es solo más reinserción, esto no es solo más prevención temprana. Pero sí, de todas es necesario un poco. Hay medidas que tienen un impacto más inmediato, hay otras que tienen un impacto más de largo plazo. O sea, si está ausente la prevención temprana, no va a ser nunca una política completa. Si está ausente la reinserción, tampoco. Al igual que si está ausente la persecución penal o el control policial, por ejemplo, que se tiene que hacer en las calles. Tú mencionabas las experiencias internacionales, nosotros citamos algunas antes de partir esta conversación, y no sé, hoy día uno escucha mucho hablar de las cárceles de Bukele, por ejemplo. En su momento, no sé, años atrás escuchábamos hablar del Plan Tolerancia Cero en Nueva York. Y claro, varios años después, el Plan Tolerancia Cero también empezó a demostrar que tuvo sus costos, ¿verdad? Tuvo una fuerte caída del crimen en un principio, pero después otro tipo de resultados, y alto costo social, alto costo en derechos civiles, etcétera. Y lo de Bukele es una cuestión que está en curso, que todavía no sabemos cuál va a ser el impacto inmediato, pero me imagino que se pueden intuir o adelantar algunas cosas para dar cuenta que esa como respuesta única, en la lógica de lo que decía Daniel recién, esta cuestión integral probablemente no va a ser la solución, pero son respuestas fáciles, en definitiva. ¿Hay alguna experiencia internacional que ustedes tengan en mente que no sé, nosotros citábamos la de Portugal, esta idea de una descompresión inteligente, despenalizando el consumo, la tenencia y otras cosas más? ¿Hay algo que valga la pena mirar y que no estemos viendo hoy día en este debate? O sea, yo creo que hay muchas cosas que valen la pena, pero todas son cuestiones específicas y parciales. Pero uno puede picotear, tomar de acá, tomar de allá. Absolutamente, y que tienen que ser adaptadas a la realidad local, sobre la base de ciertas validaciones, sobre la base de considerar ciertas circunstancias. O sea, por ejemplo, cuando se habla de lo de Bukele, El Salvador es una realidad completamente distinta. Cuando Bukele partió, por de pronto tenían como 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un contexto que no es chileno. Un contexto completamente no es chileno, pero además geopolíticamente, tú ves, El Salvador creo que representa como una provincia del Biobío. Tienen a 2% de la población encarcelada, que lo significaría en Chile tener a 400.000 personas. Hoy día tenemos una crisis gigantesca, tenemos 60.000. O sea, todo es demencial y por de pronto Bukele se echó el Estado de Derecho entre medio. O sea, otro pequeño detalle. Poco se conversa de toda la previa que tuvo esa situación. Exacto. Entonces hay mucha experiencia, ¿cierto? Y de hecho hay muchas cuestiones que se están validando que hemos aplicado en Chile, pero probablemente lo que no hemos tenido es capacidad de escalarlas. Por ejemplo, en materia de prevención temprana, que a mí me parece un componente central de una política de seguridad. O sea, como decía Daniel, sin prevención temprana, intervención en jóvenes, todo lo que tú hagas es medio parche y hay que hacerlo igual, ¿cierto? Esto no es como a veces se pone o haces esto versus esto, tienes que hacerlo todo. Prevención temprana, hoy día hay programas en Chile que han mostrado éxito de intervención, ¿cierto? Temprana en familia, pero no hemos tenido capacidad de escalarla. Probablemente, entre otras cosas, porque el presupuesto que dedicamos a actividades de prevención, en Paz Ciudadana ustedes mismos han hecho un estudio, mostró que entre el año 2006 y 2024, del 100% del presupuesto en seguridad, destinamos solo un 5% a prevención. Y entonces cuando tú dices, bueno, es que no tenemos tal vez las capacidades profesionales para escalar esto, para probar, para traer algunos programas complementarios que se han desarrollado fuera, bueno, es que si no le metemos plata a esto, no lo transformamos como una prioridad, va a pasar esto. Y lo mismo, hay experiencias de persecución penal súper exitosas, los mismos ECO, por ejemplo. Si tú conversas con la gente de la Fiscalía, ellos dicen, mire, ECO es un desarrollo nacional, pero en el cual tomamos experiencias, 3 o 4 experiencias que adaptamos a la realidad local, que yo diría es probablemente el círculo más virtuoso, donde tú tomas experiencias validadas y probadas, pero lo haces ajuste a partir de tu propia información y tu realidad, y luego lo vas evaluando y lo vas midiendo. Lo mismo ocurre con, ¿para qué decir?, lo que sabemos sobre cuáles son las estrategias policiales más efectivas. Patrullaje focalizado versus andar haciendo control de identidad mansalva, digamos. Pero somos reacios a aplicar esto. Entonces hay mucho hoy día, hay mucho conocimiento, nos falta mucho más por conocer, pero más bien probablemente ha faltado la priorización, la voluntad política y el hecho, nuevamente, volvemos a de cómo las políticas públicas en el área de seguridad no parecen requerir estar informadas por la evidencia para subsistir, digamos. Ahora, es bueno que estén puestas en letra de molde en los programas para que uno las converse también, efectivamente, ¿no? ayuda a poder discutir. Ayuda. Sí, a ver, tomando varias cosas de lo que decía Mauricio. Uno, a mí me gusta dar el ejemplo de la pandemia, ahora ya está un poquito más lejano, pero todos tuvimos conciencia de que esperamos pacientemente que se probaran las vacunas antes de ponernos esa vacuna. Nadie se hubiera puesto una vacuna que alguien le dijera, oye, me tinca que esta cuestión puede funcionar. ¿Te la pruebo?
No, todos esperamos y es una política pública basada en evidencia y eso mismo concepto en seguridad no está absolutamente presente. O sea, tenemos que dejar de vacunarnos con vacunas que nos vacunan permanentemente con vacunas que no están probadas. Encontrar un ejemplo no se puede porque los contextos son radicalmente distintos. Entonces, cada país, cada ciudad, cada territorio, cada comuna tiene realidades distintas. Pero lo que sí se puede hacer es para una realidad, las realidades también son complejas y tienen distintos componentes, pero para uno de esos componentes en el territorio se pueden tomar políticas que hayan sido exitosas en otros lados. Y ahí, como decía Mauricio, el MST, la terapia multisistémica, por ejemplo, que es un programa basado en evidencia que se trajo a Chile, que se paga incluso la licencia para poder implementarlo en Chile, y está teniendo resultados de disminución de la reincidencia alrededor del 30 y tantos %. O sea, son números súper significativos. Pero clave, la focalización. Y no a tan largo plazo, que eso es un típico perjuicio. Porque si tú intervienes en un chico de 8 años, estás evitando un problema a 3 o 4 años más, que son los inicios de las carreras delictuales. Entonces no es a los 20. Efectivamente, claro, eso no es de largo plazo. Esto puede evitar un delito en un mes más. Y por otro lado, entonces hay que tener una focalización pertinente, la focalización en el territorio y también en las personas que concentran ciertos factores, por ejemplo, de riesgo de inicio de conductas delictuales. Y hay programas que han tenido éxito en el mundo en eso. El patrullaje policial también, pero focalizado en los lugares donde se concentran los delitos también, no aleatorio en ciertos lugares. Pero también hay políticas que para implementarlas necesitamos capacidad. Lo que decía Mauricio, por ejemplo, claro, te van a decir, ¿por qué no se ha escalado el MST si es un tan buen programa? No, es que no hay preparados profesionales suficientes para. En lo inmediato, todo es imposible. O sea, ya, hoy día, en este instante, si nosotros quisiéramos hacer algo, no vamos a poder porque nunca vamos a tener los recursos en el instante. Pero tenemos que prepararnos para hacerlo. Entonces, por eso es importante la política. Si la política se toma bien y se transforma en la política de seguridad que se lanza, si uno la toma bien y uno tiene una mirada de largo plazo y define prioridades en el largo plazo, uno puede, en ese periodo de tiempo, instalar los componentes que son necesarios para tenerlos disponibles cuando implemente la política pública a futuro. Entonces, esa mirada de Estado que decía Mauricio, de la que puede provenir de la política, es sumamente importante. ¿Les inquietan a ustedes las diferencias ideológicas que parece haber detrás de los temas de seguridad? Sí, lamentablemente la seguridad se transformó en un tema muy politizado y polarizado, y eso es parte del problema. Pero en algún momento tengo la esperanza de que ese tipo de debate ya no va a rendir. O sea, hasta qué punto la gente, por así decirlo, va a comprarse críticamente cuando sigue insistiendo con eso y no produce resultados. Entonces, pero sí, o sea, volviendo a la pregunta original, creo que es parte del problema, y aquí lo que uno pediría a las distintas candidaturas un poco más de responsabilidad. Todos tienen posibilidad de ser electos y van a tener que rendir cuentas con lo que están prometiendo. Claro, yo les planteaba esto, que uno lee, ¿verdad?, de que la solución va por el lado de la cohesión social y en el otro extremo es la mano dura, es esa. Y yo me imagino que a estas alturas la evidencia técnica muestra que esa mirada, ese sesgo ideológico finalmente no es el que va en la dirección de las soluciones. Hay un complemento, hay una integral. Tú mismo hablabas de las miradas integrales, y en esa mirada integral hay cosas que tienen que ver con la cohesión social y hay cosas que tienen que ver, no sé si con la mano dura, pero sí con el castigo. Sobresimplificando el problema, si uno lo sobresimplifica. Pero nosotros hicimos un modelo, un sistema en que tiramos números y matemáticamente pudimos ver cuál era el potencial de éxito que tenían distintos ámbitos de políticas públicas. No es una política pública en particular, ciertos ámbitos. Si uno piensa que el delito que genera mayor daño hoy día en Chile es el robo con violencia e intimidación, en base a un índice que construimos. Ese delito, uno ¿cómo lo puede evitar? Hay personas que están motivadas a cometer robos con violencia e intimidación, que lo están cometiendo. Si uno trata de disminuir, algo decía antes, si uno trata de disminuir la cantidad de personas que lo están cometiendo, uno puede tener un efecto de largo plazo definitivo. Claro. Y eso pueden ser políticas de prevención temprana e involucramiento delictual. También políticas de reinserción social, donde focalizadas en las personas que cometen los delitos que generan mayor daño. Uno, por ejemplo, la focalización es tan importante. Déjame aquí entrar en un detalle, me acordé que creo que es súper calificador. La reinserción social, si uno le pregunta a un ciudadano, ¿dónde cree que hay que focalizar la reinserción? Si tengo dos personas, una que comete delitos muy graves y me dice, yo no me pienso reinsertar, yo que voy a seguir cometiendo delitos. Y otro que comete delitos menos graves, pero dice, yo sí, a mí deme el programa. A quien la ciudadanía elegiría, y el sistema quien está eligiendo, es el que dice, oye, sí, yo ya no quiero cometer más delitos y que comete delitos menos graves.
cuando el mayor daño que uno puede Lo provoca prevenir el otro. está en el otro. Pero pareciera que el otro no es merecedor porque se siente como que es un beneficio social el darle un programa de reinserción. No es un beneficio social, es una necesidad del país Claro. para establecer condiciones de seguridad. Entonces, ¿dónde focalizamos es fundamental? Pero como te decía, hay políticas que van a permitir disminuir la cantidad de personas motivadas a delinquir, que pueden tener un efecto más de largo plazo y sostenible en el tiempo. Y hay, no necesariamente, como decía Mauricio, tan en el largo plazo, también puede ser más cerca. Y hay otras medidas que son de contención, de que cuando ya tienes personas que están motivadas a cometer delitos, no lo cometan. Patrullaje policial, iluminación, cámaras en las calles, etcétera. Algunas con mayor evidencia que otras. Entonces, si no, uno podría ver que las políticas más blandas, estas de hoy, podrían parecerse más a disminuir el volumen de personas delinquiendo, y las otras políticas más duras podrían ser de control. ¿Es una sobre la otra? No, la No. verdad es que tenemos que tener una mirada sistémica y tratar de abordar el problema desde las dos miradas. Mauricio. No, completamente de acuerdo. No, o sea, no hay ninguna posibilidad de tener éxito si tú no tienes una mirada que integre todas estas dimensiones. Y creo que en parte tal vez las razones que explican por qué no hemos avanzado es porque la orientación político-criminal de las políticas de seguridad ha ido más bien pensando en que solo la pata de persecución y castigo es la pata relevante. O aumentar el número de policía o ese tipo de Claro, cosas. bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Con las capacidades. Entonces, yo creo que, para ponerte otro concepto, creo que muchas de las políticas exitosas van a depender de que tengamos capacidades institucionales para implementarlas. Y ahí es donde tenemos que intervenir. Y estas capacidades institucionales no significan solamente mayor número de o mayores presupuestos para tener insumos, sino que significan generar capacidades técnicas al interior de distintos aparatos del Estado. El Ministerio es una apuesta por eso, ¿cierto? Por precisamente producir la evidencia, desarrollar los programas, evaluarlos, que tengamos los profesionales formados para que puedan aplicar estos programas, etcétera, etcétera. Y yo diría, esa es prioridad uno, si tú quieres, en mi opinión, como un concepto que unifique todo esto ahí. Ese punto es fundamental. Nosotros desde la Fundación tratamos de empujar en la creación del nuevo ministerio el que se asegurara un perfil profesional. Evidentemente, cuando se está creando un ministerio que asume subsecretarías que ya están funcionando y que existen, tiene la presión de los trabajadores, Viene con evidentemente de cola, los funcionarios, digamos. claro, Claro. de no salir. Pero nosotros decíamos ya, uno entiende eso, entiende que el conflicto que podrían tener, si es que se cambian a las personas por personas que tengan un perfil más técnico, más apropiado a lo que se requiere, podría generar un gran conflicto. Pero nosotros decíamos, lo mínimo que es responsable hacer es definir los perfiles de cargo, al menos jefes de división, jefes de departamento. Definir exactamente qué queremos que haga, lo que haría cualquier empresa, en el fondo, si va a contratar a alguien. Claro. Define cuál es el perfil profesional, cuál es la experiencia que tiene que tener. Si es que la persona que está cumpliendo ese rol y que va a ser trasladada no lo tiene, bueno, tenemos que establecer un plazo acotado para que esa persona adquiera esos conocimientos. Se tendrá que capacitar, pero si uno no establece las brechas, es imposible salvarlas. O sea, no vamos a poder mejorar esa capacidad técnica. Entonces, y ese trabajo creo que no se ha hecho aún y es necesario todavía, creo que hay alguna oportunidad de poder hacerlo. Tengo una última pregunta, lamentablemente, pero vamos a poder seguir conversando este tema en más de alguna ocasión. Nos hemos centrado en el tema de la seguridad y la percepción y la confianza, etcétera. ¿Cuánto profundiza o complejiza más bien este tema el crimen organizado y el narcotráfico? Porque probablemente mucha de la sensación de temor tiene que ver con eso, con los grados crecientes de violencia en los actos delictivos, ¿verdad? Que están muy asociados probablemente a esos grupos más que a otros. El tema de la prevención y la reinserción me imagino que también se complejiza porque las bandas de crimen organizado operan además con redes de protección social. Entonces, ¿para qué voy a salir yo y me voy a aquí me cuidan o me regalan las zapatillas o me pagan un buen sueldo o lo que sea, digamos, me dan la canasta de comida? ¿Cuánto todo esto que ustedes han dicho se complejiza desde el punto de vista de la respuesta del Estado institucionalmente por estos ya fenómenos instalados, crecientemente instalándose en Chile? Mauricio. A ver, se complejiza mucho. Déjame decir, en todos lados se está complejizando mucho porque... No, si partamos de que esto no es un problema exacto, nuestro con la solamente. fuerza que ha irrumpido, porque el crimen organizado no es nuevo, pero la fuerza que ha irrumpido post pandemia, por así decirlo, es gigantesca y probablemente no nos pilló muy bien preparados. Y por tanto esto ha removido muchas bases. Pero déjame poner un punto tal vez, por así decirlo, distinto, o sea, discrepante. Yo creo que también lo complejiza porque nos ha puesto demasiado foco en eso y hoy día estamos, en mi opinión, procesando todo demasiado desde la perspectiva del crimen organizado y el narcotráfico, cuando todavía tenemos fenómenos criminales importantes que Por eso generan... nosotros separamos los temas. Exacto. que por así decirlo,
O sea, me parece bien que efectivamente la magnitud de este fenómeno nos haya llevado a que sea una prioridad. Pero hoy día yo tengo, a ver, y acá te lo digo porque acabo de hacer una investigación de 10 años de proyectos del legislativo donde estudié todos los debates, y se empieza a monopolizar una narrativa de que todo obedece al crimen organizado, que probablemente nos deje puntos ciegos muy importantes para entender una nueva complejidad criminal que está generando más problemas a los sistemas de persecución penal y que no es solo crimen organizado. Incluso las mismas estadísticas, que son bastante buenas del Ministerio Público en materia de homicidios, te muestran que efectivamente el crimen organizado tiene una presencia que en parte explica el aumento de homicidios, claro, pero no todo el aumento de homicidios viene en parte de eso, ni siquiera todo el aumento de homicidios que con armas de fuego. Entonces hay otros fenómenos que han ocurrido también en forma paralela, que tienen que ver con aumento de la violencia, probablemente vinculada al consumo, vinculada a otros fenómenos que están ocurriendo a nivel territorial, cómo el Estado está llegando, que también son explicativos de fenómenos de violencia grave que genera todos estos problemas, pero que tal vez no estamos mirando tanto. Entonces yo mi llamado sería, sí, crimen organizado importantísimo, tiene que seguir siendo una prioridad, el Estado ha mostrado capacidad de respuesta e innovación, pero no dejemos de mirar todo lo otro que creo que no, nos puede ser un disparo en el pie si es que lo dejamos y en 10 años más volvemos a preocuparnos. De acuerdo. ¿Daniel? Totalmente de acuerdo con todos los planteamientos. O sea, sí, el crimen organizado no tiene que llevarse toda la discusión, evidentemente, porque si no vamos a matar mosca con cañones, en el fondo. Sí, es el problema. Claro. Tenemos un montón de otros delitos que tenemos que abordar de manera distinta. El crimen organizado no es uno solo, y ese es otro error. Se tiende a tratar de buscar herramientas únicas también para resolver el problema del crimen organizado, y tenemos en Chile bandas de crimen organizado que han estado presentes por años, que tienen una presencia territorial súper fuerte, que crecen en una comunidad, que son conocidos por la comunidad, normalmente vinculados a tráfico o a otros delitos, que aportan incluso, que reemplazan al Estado en servicios que le dan a la comunidad. Tenemos otras organizaciones delictuales que han ingresado en el último tiempo que ya no crecen en Chile, que no han crecido en Chile, que por lo tanto tienen un rol más bien extorsivo con la comunidad y que están generando bastante daño. Tenemos crimen organizado en el robo de madera, en el robo de salmones y en el robo de cobre. Tenemos crimen organizado en el narcotráfico que se lleva a otros países, etc. O sea, hay muchas dimensiones distintas del narcotráfico, por lo tanto hay que abordarlo, hay que entenderlo para poder abordarlo. No podemos generalizar. Y una última cosa que me quedó dando vuelta de lo anterior era que creo que la ciudadanía, incluso los políticos, tienen una sobrevaloración del efecto disuasivo que tiene el endurecimiento del sistema penal. La estadística, y esto hay que tenerlo súper claro, que nos gustaría tener una herramienta tan simple como esa. Aumentemos penas, disminuyen los delitos. Claro. No pasa. Y el aumento de penas ha sido una herramienta sobreutilizada en Chile, que ya no da más, que las cárceles están colapsadas en parte por eso también, y que como no tiene un efecto, ya no tenemos que seguir empujando en ese sentido y tenemos que abrir la mirada. Entonces, ojo también, cuando decías qué le podemos recomendar a la ciudadanía, ojo que hay una de las políticas que parece súper simple, súper obvia, que es el aumento de pena, ese efecto disuasivo, lamentablemente, es muy menor. Y por lo tanto y hay suficiente evidencia acumulada que lo y además es un poco claro, la política prevalente que hemos tenido en el país. Si tú examinas precisamente lo que observas en los últimos años, es un incremento significativo de la cantidad de leyes que se han dictado en el área, y la mayoría de ellas recurren a la estrategia de incremento punitivo, ya sea por mayores penas, mayores agravantes. Por cada tragedia una ley. O sea, ahora de Raúl, lo que pasó, es terrible lo que pasó con el niño, pero al viene final, una ley aparejada. Efectivamente, y a ver, ojo que cuando uno norma por un caso en particular, más bien lo que está buscando es venganza que justicia. Y yo creo que tenemos que ser los ciudadanos capaces de separar esas dos cosas. Tenemos que hacer un sistema que sea justo para que sea percibido como legítimo, y no podemos seguir normando en función de cada caso, porque si no, todas las penas evidentemente se van a ir al infinito, porque pareciera siempre ser merecido. Porque obligas a escalar el resto. Efectivamente. Daniel Johnson, Mauricio Duche, muchísimas gracias por esta súper conversación. Se pasaron. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación. Nosotros vamos cerrando ya esta mesa de todos. Saludamos a nuestros auspiciadores, el Grupo TX, más cerca de ti. Compra online en www.grupotx.cl y reciben tu obra, adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y 72 horas a regiones. Muchísimas gracias por su compañía. Seguimos en Pauta 100.5. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5.
Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.